No esperes para comprar un inmueble. Más bien, compra un inmueble y espera. Bienvenidos al podcast de Noriega Group. We Build Future. Hola a todos, mi nombre es María Angélica Rodríguez, coordinadora de mercadeo de Noriega Group, y me encuentro con José Vicente Bermúdez, director comercial de Noriega Group, y Juan Carlos Mora, director comercial de Apartamentos RD, reconocida empresa de real estate en República Dominicana. Gracias María Angélica y gracias José Vicente por esta afectuosa bienvenida a este espacio de Noriega Group que construye hoy el futuro. Gracias a ti por formar parte de este podcast. Hoy trataremos un tema muy interesante y que durante varios años se ha estado desarrollando. Esto no es algo nuevo, pero en base a las tendencias actuales, vemos que hay una modalidad en el concepto de inmuebles que ha transformado un poco el mercado, ¿ok? Y es el Building to Rent. Para hablar un poco más a profundidad sobre ese tema, José Vicente, según tu conocimiento, ¿qué es el Building to Rent? Bueno, muchas gracias por invitarnos, María Angélica. Bienvenido, Juan Carlos, a este espacio. Mira, Build to Rent, que es tan fácil como decirlo en español, construir para rentar, es una modalidad que se está llevando a cabo desde hace muchísimo tiempo, realmente en diferentes partes del mundo, que es el de configurar un proyecto desde el mismo momento que está en plano para venderlo y posteriormente sea rentado. ¿Okay? Hay algunos grupos inversores que configuran el proyecto simplemente para quedárselo completamente y sacarlo en alquiler, y hay otros grupos, que en el caso de Noriega Group, que nosotros diseñamos el proyecto para que diferentes personas interesadas en adquirir propiedades para rentar tengan la oportunidad pues de comprar un producto que ya está diseñado bajo ciertos parámetros que va dictando la tendencia del mercado para la renta. Eso es básicamente lo que es construir para rentar. Bueno, adaptándonos a esta pero sí en tendencia, fórmula inmobiliaria, Juan Carlos, ¿qué opinas tú sobre ese cambio, sobre ese aspecto social que ha hecho que este concepto de inmueble se adapte acá a la zona? Hay que entender que el mundo como tal, después de la pandemia, cambió. Todo cambió, las costumbres cambiaron. Las personas que anteriormente estaban confinadas en las ciudades, cuando esta pandemia se dio, porque no es que ha finalizado, sino se dio, las personas buscaron dónde escaparse, buscaron un second home, buscaron quizá lugares para rentar que no fueran en los centros, sino donde se pudiera respirar aire fresco, donde se pudiera estar al aire libre. Y esta tendencia vino a traer esta modalidad de construir para rentar. Y hay un punto también fundamental que hay que entender, y es el hecho de la economía colaborativa, el hecho de que plataformas disruptivas como son Uber, como son Airbnb, pues bueno, han abierto una oportunidad de negocio directo para personas que quizás comprar para vivir no le funcionan, o compran para vivir pero ven como un negocio, ven como una fuente de ingreso, una inversión, comprar para rentar. Sí, no, definitivamente, aparte de que es un negocio que la economía colaborativa ha ayudado a desarrollar, porque se venía desarrollando desde hace mucho tiempo, además de eso, también es un negocio que es muy sólido, porque las personas pueden colocar su dinero en bienes raíces donde se sienten cómodos, donde se sienten seguros invirtiendo, que quizás en otras plataformas donde el nivel pues de incertidumbre es mayor a nivel de inversiones.
Y agregando un poco a la idea que tú estabas dando con respecto al tema de las ciudades, lo que sucedió durante la pandemia es que la mayoría de las personas vive en las grandes metrópolis, vive en escasos metros cuadrados. Entonces, imagínate tú, personas encerradas durante meses en 40, 50, 60, 70 metros, familias grandes, eso generó unos niveles de estrés y de ansiedad demasiado elevados que, bueno, hoy en día estamos viviendo las consecuencias. Entonces, eso fue otro de los factores pues que también impulsó a que las personas buscaran aire de alguna u otra manera. Claro, y respecto a la rentabilidad, esto es evidente, ¿no? A largo plazo, las personas que adquieren o que visualizan esto como algo de interés para invertir, ellos, el enfoque como tal también que se les expone es la rentabilidad en base a un menor riesgo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son realmente las personas que se benefician de esto? ¿Quién genera un beneficio al momento de invertir? ¿Es la constructora, es el cliente o es la persona que está por rentar? ¿Quién de verdad realmente se beneficia de ello? Bueno, fíjate lo siguiente. Primero, el primer beneficiado, porque obviamente es el que desarrolla el proyecto, es el constructor. Pero, obviamente, la inversión dentro de los bienes raíces siempre viene o tiene dos vías principales que te genera rentabilidad en cuanto a lo que es la inversión per se en un bien raíz, en cualquier bien raíz. El primero es el concepto de la plusvalía. La plusvalía es: yo compro a un precio y esa propiedad va a adquirir un precio de mercado mayor al que yo compré en cierto periodo de tiempo. ¿Ok? Eso por lo general sucede realmente los inversores inmobiliarios más inteligentes juegan con esto porque compran al momento del plano. Juan Carlos nos puede también contar bastante de este tema. Y luego, obviamente, ya Juan Carlos lo va a desarrollar un poco más, pero del plano a cuando está listo el proyecto, ahí hay un valor de crecimiento, obviamente, porque a medida que el proyecto ya está listo, va creciendo en valor la propiedad, ahí hay una plusvalía, y luego viene la otra rentabilidad, para yo concluir mi punto, que sería la rentabilidad por concepto de alquiler. Correcto. Entonces lo llamamos rentabilidad y a otro lo llamamos plusvalía. Esos son dos vías donde la persona está generando, ¿okay?, un crecimiento de su dinero, el cual apostó sobre un bien raíz. ¿Okay? Entiendo que hay que tomar en cuenta un punto vital, y es que aunque hay muchos otros medios de tú lograr rentabilidad, pero hay un punto vital y es la estabilidad. Es decir, el que invierte en una propiedad está invirtiendo en un instrumento financiero que es estable, que no varía. Hay mucha gente que me dice, no, yo prefiero invertir en Bitcoin porque sube más, porque qué sé yo qué, me da más rentabilidad, pero al final hay personas que apuestan a lo seguro. O sea que esta modalidad vale la pena. O sea, vale la pena apostar por el building to rent. Claro que sí, al 100%. Es decir, si tú te vas a las estadísticas y tú analizas cómo ha ido evolucionando el mercado, incluso cómo ha ido cambiando el desarrollo inmobiliario, que ahora las unidades piensan en amenidades de uso común, una lavandería para la comunidad, un coworking, incluso ahora te ponen un área de trabajo. ¿Por qué? Porque los que rentan esta unidad son gente que no quieren atadura, no quieren estar en un lugar, no quieren ni siquiera tener algo fijo, sino van, yo trabajo aquí por un tiempo, pero después yo quiero irme, quiero cambiar y no dejo nada que me comprometa. O sea que esta modalidad podemos decir que sí trascenderá el futuro, ¿ok? Esta modalidad de concepto no se va a quedar estructurada por una situación pandemia, sino que va a ir más allá.
Ok, yo voy a aprovechar para acotar acá un poquito más esa idea. Esa modalidad, el Building to Rent, existe desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que llegó nuevo a nuestra zona Punta Cana. Ok, eso es importante que lo dejemos bien en claro. No, yo agrego algo. Es importante que lo dejemos en claro. Y es importante también que sepan que vino de la mano de Noriega Group. Ya. El resto ya, bórralo. Eso es lo más importante. Realmente nosotros hemos innovado en varias áreas y una de esas áreas fue la adaptación rápida del modelo de nuestras unidades a todas estas tendencias nuevas que están llegando a la zona. Obviamente nosotros tenemos la suerte también de participar en varios eventos internacionales, de mantenernos todo el tiempo viajando afuera del país, y eso nos permite, tú sabes, tener una perspectiva un poquito más amplia, y siempre apostamos un poco más de lo que se está presentando en este momento en el mercado. ¿Qué pasa por ejemplo, con el caso de Building to Rent o construir para rentar? Acá en República Dominicana, específicamente en el área de Punta Cana, lo que está pasando y va a perdurar es porque las unidades, la tipología de unidades se adaptó para la necesidad específica, que es la renta. Voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros tenemos proyectos que no fueron hechos en Building to Rent. Por ejemplo, el caso de Botánica, acá en Punta Cana Village, donde nos encontramos. Botánica es un edificio que se hizo para vivir, para que se convirtiera en una comunidad. Y estamos hablando de apartamentos de 77 metros cuadrados de una sola habitación. Cuando en 77 metros cuadrados metemos 2 suites, o hacemos en 40 metros cuadrados un apartamento de una habitación. Pero fíjense, para entender un poquito cuál es el mercado de Building to Rent. Alquilaríamos por Airbnb o por cualquier tipo de plataforma, HomeAway, lo que sea, porque hoy en día ya no es nada más Airbnb, una noche de un apartamento de una habitación de 40 metros que lo pagamos en $85,000 al mismo precio que la noche en un apartamento de una habitación de 77 metros, porque yo estoy cubriendo una necesidad. Yo no alquilo metros cuadrados. Entonces ahí tenemos que pensar con sentido hotelero, ya no pensar en sentido residencial. Por eso es que esta modalidad de construir para rentar se ha venido adaptando como un Lego hasta que encajó perfectamente en ser lo suficientemente adecuada para cubrir la necesidad y también lo suficientemente adecuada para que sea muy rentable. Mientras más metros cuadrados tienes, menos rentable eres. Claro. Y no, hay que tomar en cuenta el asunto del poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque los apartamentos, mientras más grandes son, más metros tienen, se vende el precio por metro, más caros son. Y un apartamento de una habitación, aunque tenga menos metros, sigue siendo un apartamento de una habitación. Y si partimos, como bien lo dice José Vicente, de la necesidad actual, pues se adaptan. Y hay otro punto muy importante, y lo destaco en los proyectos de Noriega, es que yo creo que en el futuro, y no muy lejano, las unidades de 3 habitaciones pueden desaparecer. Pueden desaparecer porque si nos vamos a los proyectos que se están desarrollando, ya José Vicente, como tiene la visión de la parte de la inversión, puede apoyarme un poquito, pero entiendo que cada vez en los nuevos proyectos se hacen menos unidades de 3 habitaciones. Incluso me atrevería a decir que los nuevos proyectos pueden venir más suite que de una habitación y de 2 habitaciones. Es que la estructura de eso es adaptarse totalmente al mercado, a la necesidad del mercado, a la necesidad de esa persona que viene acá por unos días. Es latente, es algo de interés, y ahí es donde uno, como inversionista, debe buscar el punto
clave de eso. Y está ahí, en invertir para rentar. Esa es la modalidad actual de Punta Cana. No, y que, por ejemplo, te pondría a ti como ejemplo, perdóname, pero si quizá tu poder adquisitivo en el momento para ti comprar no resulta porque el valor es muy alto, lo normal es que tú rentes. ¿Entiendes? Hay más demanda de la renta que de la venta. Ahora, si tú eres inversionista y ya tienes un capital que tampoco tiene que ser muy alto, porque a eso viene la suite, fácilmente, qué sé yo, por decir algo, 70, 80, 90 mil dólares, tú puedes tener una unidad que te deja un 10, un 7, un 8, hasta un 15% de rentabilidad de tu inversión. Entonces, es un instrumento bastante bueno, estable, confiable. No sé, para mí es lo mejor. Sí, correcto. Bueno, mira, con el punto que tocaste, que dijiste que de repente yo podía conversar sobre él, que era con respecto a la tipología de las unidades. Exactamente. Fíjate que lo que pasa es que aquí en este caso estamos hablando de build to rent, ¿ok? Pero como desarrolladores, nosotros siempre tenemos que ver el espectro completo del mercado, ¿ok? Y no hay nada, el espectro no nada más incluye build to rent, porque build to rent son edificios hechos para inversionistas, ¿ok? Y hay edificios que son hechos a nivel residencial, donde la persona busca un poco más exclusividad, donde quizás no quiere estar en un ambiente donde hay tanto intercambio de personas, ¿ok? Que entran y salen. Entonces ese es otro tipo de modalidad. ¿Qué pasa? Siempre la unidad de 2 o de 3 habitaciones es requerida, pero tú acabas de decir algo clave. No es necesario diseñarla, porque para eso, dentro de los build to rent, como el caso de nuestro proyecto ARIA, tú tienes apartamentos connecting. Entonces, si yo quiero 3 habitaciones, yo me conecto con una habitación con otro apartamento y expando. O me conecto un apartamento de 2 habitaciones con otro de 2. O con uno de 1. Con uno de una habitación y ya tú tienes uno de 2 habitaciones. Es correcto. Entonces te da más versatilidad. Es correcto. Entonces, el proyecto, definitivamente, cuando uno diseña, y ahí está la clave, cuando tú diseñas build to rent, tú tienes que tener un proyecto muy versátil que te permita eso. Y diste también un punto muy importante, que es que este tipo de proyectos realmente le extendieron la mano a todos los tipos de inversores, porque antes tú, para invertir en bienes raíces, tú tenías que tener por lo menos más de $100,000. Hoy en día las personas pueden comenzar a invertir desde $70,000, $60,000 en adelante, porque compras unidades chiquititas, porque puedes ir expandiéndote poco a poco. Entonces esa posibilidad que antes de repente estaba mermado a invertir en un proyecto de bajo costo, hoy la persona puede entrar en un proyecto de otro nivel a este tipo de proyectos que son build to rent, porque es más bajo costo, porque son menos metros cuadrados, no son vivibles, son apartamentos rentables. Gracias por tu comentario, José Vicente. Juan Carlos, bueno, hemos ya finalizado nuestro podcast. Danos tu perspectiva, ¿qué opinas? Yo entiendo que esto es una modalidad que vino para quedarse, y además de que vino para quedarse, hay que tomar en cuenta siempre que tú vas a invertir para rentar, un punto vital es la administración. Una buena administración asegura el buen estado de las instalaciones y te asegura la estabilidad de tu inversión en el tiempo. ¿Por qué? Porque los edificios se mantienen con una buena visual, con sus áreas comunes en buen estado, y eso hace que siga atrayendo clientes. De verdad que muchísimas gracias a Noriega Group por esta invitación, sobre todo a María Angélica. Y nada, Apartamentos RD, con Dios todo es posible. ¿Con más inversiones? Más oportunidades. Más oportunidades. Mejor inversiones. José Vicente, ¿y cuál es la conclusión sobre este tema, bajo tu perspectiva? Bueno, definitivamente Build to Rent es una tipología o un modelo
de desarrollo que llegó y se quedó aquí en el área de Punta Cana. Poco a poco lo vamos a ir optimizando, hablando en este momento como Noriega Group, como desarrolladores. Y bueno, las palabras que obviamente acaba de dar Juan Carlos en el hacia los inversores están más que bien dichas, así que yo voy a hablar como desarrollador, ¿no? Aparte de que llegó para quedarse este Build to Rent y que poco a poco lo vamos a ir optimizando, creo que está en nuestras manos no nada más optimizarlo, sino innovar con nuevas fórmulas para que estos inversores que todos los días llegan solicitando nuevas opciones, pues nosotros también le demos nuevas oportunidades. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad, esta vez. Gracias, Juan Carlos, por venir. Y bueno, María Angélica, te dejo para que dejes tus palabras de despedida. Bueno, muchas gracias a ustedes por su participación. José Vicente Bermúdez, director comercial de Noriega Group, y a Juan Carlos Mora, director comercial de Apartamentos RD. Si les gusta nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo a sus allegados o amigos y brindarnos un like. También pueden visitar nuestra página web www.noriegagroup.com. Los esperamos en el próximo episodio.